Renata Aguilar ajustó sus lentes de lectura mientras organizaba el montón de contratos sobre su escritorio. 3 años completos trabajando como asistente ejecutiva de Ricardo Ochoa, director general de Industrias del Valle, y él todavía no sabía cuál era su color favorito. Soltó un suspiro suave y se acomodó un mechón de su cabello castaño claro detrás de la oreja. Siempre llevaba el pelo recogido en un moño apretado, nunca suelto, nunca libre. Tal vez ser invisible era más seguro. Que nadie la viera significaba no sufrir decepciones ni desilusiones. Esa lección la había aprendido muy bien durante su tiempo en la empresa. La oficina bullía con la energía típica de otro lunes por la mañana. Renata caminó rápido por el pasillo llevando la carpeta de cuero que Ricardo había olvidado en la sala de juntas. Su ropa siempre era en tonos neutros, pantalones negros, blusa blanca y zapatos cómodos, nada que llamara la atención, nada que hiciera que alguien volteara a verla 2 veces. Al pasar por la recepción escuchó a 2 mujeres platicando. Estaban recargadas en el mostrador de mármol, vestidas impecablemente con ropa de marca que seguramente costaba más que la renta mensual de Renata. ¿Viste a Ricardo esta mañana? Ese hombre está guapísimo, dijo una abanicándose de forma exagerada. La otra se rió. Ya sé, esos ojos que sonríen. Yo daría lo que fuera por tener aunque sea una cita con él. Renata aceleró el paso sintiendo que se le retorcía el estómago. Escuchaba esas conversaciones por lo menos 2 veces a la semana, mujeres guapas y seguras de sí mismas que entraban al edificio como si fueran dueñas del lugar, mujeres a las que Ricardo sí notaba. Tocó la puerta de su oficina y entró sin esperar respuesta. Su carpeta, licenciado Ochoa, dijo Renata colocando el portafolio sobre el escritorio de caoba sin mirarlo a los ojos. Ricardo apenas levantó la vista de la pantalla de su computadora. Déjala ahí. Renata se dio la vuelta para irse, pero se detuvo cuando escuchó la voz de Beatriz llamándola desde el pasillo. Renata, espérame. Beatriz entró sin tocar, se colgó del brazo de Renata y dijo, con permiso, licenciado. Necesito pedirte prestada a tu asistente 5 minutos. Él hizo un gesto con la mano como quitándole importancia, todavía concentrado en su pantalla. Ya en el baño de mujeres, Beatriz cruzó los brazos y miró a Renata con preocupación. Tenemos que hablar de cómo estás desperdiciando tu vida esperando a que ese hombre te note. Yo no estoy esperando nada, protestó Renata. Sí lo estás. 3 años con esa ropa aburrida, escondiendo tu cabello tan bonito y desapareciendo detrás de esos lentes. Beatriz sacó su celular. Tienes que salir, conocer otros hombres y divertirte un poco. Abrió una aplicación de citas en la pantalla. Mira, es súper fácil, creas un perfil, platicas con tipos interesantes y quizás, a lo mejor conoces a alguien que sí te valore. Renata miró el teléfono con escepticismo. No sé si esto sea buena idea. Créeme, tienes que dejar de esperar a que Ricardo te vea, porque no lo va a hacer, Renata. Los hombres como él no se fijan en mujeres como nosotras. Las palabras dolieron, pero Renata sabía que Beatriz tenía razón. Con los dedos temblando, tomó el celular y creó un perfil. Escogió una foto antigua de una boda de una amiga donde salía sonriendo de verdad. Durante los siguientes días Renata empezó a chatear con varios hombres. La mayoría eran aburridos, pero entonces apareció Rodrigo Quintana. Era un banquero de inversiones con ojos amables y una sonrisa fácil en sus fotos. Pareces diferente a las otras mujeres que he conocido aquí, le escribió en su primera conversación. Renata no sabía exactamente cómo sentirse, pero se sentía bien que alguien la viera, aunque fuera solo a través de la pantalla. Una tarde Beatriz apareció en el escritorio de Renata con 2 vasos de café. Entonces, ¿cómo va con el banquero? Bien. Creo que se ve decente.
Decente, Renata. Tú mereces más que decente. Lo sabes, ¿verdad? Beatriz se sentó en la orilla del escritorio. Eres guapa, pero te hace falta más confianza. Suéltate el cabello, quítate los lentes, ponte un poco de maquillaje y deja que el mundo vea quién eres realmente. Renata bajó la mirada hacia su escritorio. No sé si eso cambiaría algo. Si cambiaría, sobre todo para ti misma. Esa noche Renata se paró frente al espejo del baño. Lentamente se soltó el cabello y vio cómo las ondas castañas le caían sobre los hombros. Se quitó los lentes y parpadeó, acostumbrándose a la visión un poco borrosa. Abrió su bolsa de maquillaje y sacó rímel, labial y rubor que no había usado en meses. Cuando terminó, se quedó mirando su reflejo. La mujer que le devolvía la mirada se veía bastante diferente, pero seguía siendo invisible para la única persona que realmente le importaba. Tal vez mañana, se susurró a sí misma. Tal vez mañana tenga el valor de ser esta persona. Tomó su teléfono y vio un mensaje de Rodrigo. Que sueñes bonito, guapa. Renata sonrió por primera vez en todo el día. Tal vez Beatriz tenía razón. Tal vez ya era hora de seguir adelante y dejar atrás al hombre que nunca la vería. Renata despertó la mañana siguiente con una determinación firme en el pecho. El maquillaje todavía estaba sobre la repisa del baño, como un recordatorio silencioso de la mujer que podía llegar a ser. Miró el reloj y decidió que ese día sería distinto. Se duchó, secó su cabello con más cuidado de lo habitual y lo dejó suelto en suaves ondas. Se aplicó el maquillaje con manos temblorosas pero decididas. Finalmente se puso los lentes de contacto que había comprado meses atrás pero nunca había tenido el valor de usar. Cuando se miró en el espejo, apenas se reconoció. Todavía llevaba ropa conservadora para la oficina, pero algo había cambiado. Tal vez era su postura. Tal vez era la luz en sus ojos. Al menos por mí misma, susurró. Lo estoy haciendo por mí misma. La oficina todavía estaba tranquila cuando llegó más temprano de lo usual. La suave luz de la mañana se filtraba por las grandes ventanas, creando patrones sobre el piso de mármol. Renata caminó hacia su escritorio y se detuvo de golpe. Sobre su escritorio impecable había una fotografía enmarcada que nunca había visto antes. En la imagen, Ricardo Ochoa estaba de pie junto a una mujer impresionante de cabello rubio perfecto, piel bronceada y una sonrisa radiante. Su vestido rojo se ajustaba a una figura de modelo y Ricardo sonreía. Una sonrisa de verdad, no la media sonrisa corporativa que usaba en las reuniones. Renata sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Por supuesto que él tenía a alguien así. Alguien que encajaba en su mundo de lujo y sofisticación. Tomó el marco con manos temblorosas, sin saber qué hacer con él. ¿Debería llevarlo a su oficina? ¿Dejarlo donde estaba? Su corazón latía con fuerza y no se dio cuenta de que la puerta se abría detrás de ella. Buenos días. Renata giró sobre sus talones y casi chocó con Ricardo. El marco se le resbaló de las manos, pero él lo atrapó con reflejos rápidos. Cuidado, dijo. Entonces sus ojos se fijaron en ella, realmente se fijaron en ella como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Estás bien? Su voz sonó más suave de lo habitual. Renata parpadeó confundida. Sí, perdón, no sabía que esta foto estaba aquí. La forma en que pronunció su nombre le cortó la respiración. Él inclinó la cabeza y estudió su rostro con una atención que la dejó sin aliento. Te ves diferente. Su corazón se aceleró. Diferente. Ricardo colocó la fotografía de nuevo sobre el escritorio, pero sus ojos no se apartaron de los de ella. Ah, traes el cabello suelto. Y no traes lentes. Renata instintivamente se tocó el cabello.
Decidí cambiar un poco las cosas. Hubo una pausa extraña. Ricardo abrió la boca, la cerró y luego dijo, «Te queda bien». Las palabras salieron de forma natural, pero enseguida pareció darse cuenta de lo que había dicho. Se aclaró la garganta y se ajustó la corbata. Quiero decir, se ve profesional. Un silencio raro se instaló entre los dos. Renata no sabía qué decir. En 3 años, Ricardo nunca había comentado nada sobre su apariencia. Nunca. Su teléfono sonó y rompió el momento. Miró la pantalla. Era Rodrigo. Con permiso, murmuró mientras se alejaba contestando. Hola. Buenos días, Renata. Espero no estar llamando demasiado temprano. La voz de Rodrigo sonaba cálida y amable. No, está bien. Ya estoy en la oficina. Qué dedicada. Oye, estaba pensando, ¿qué tal si cenamos juntos esta semana? Siento que conectamos muy bien y me encantaría conocerte en persona. Renata sintió una ola de valentía recorrerla. Beatriz tenía razón. Necesitaba avanzar. Conocer a alguien que realmente la quisiera. Me encantaría. ¿Cuándo estás libre? ¿Qué tal el viernes? Conozco un restaurante italiano increíble. Perfecto. Cuando colgó, se dio cuenta de que Ricardo todavía estaba parado cerca de su escritorio. Había escuchado todo. La expresión en su rostro era indescifrable, pero sus ojos se habían oscurecido. ¿Una cita? Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Sí, un amigo me invitó a cenar. Amigo. Ricardo repitió la palabra como si le dejara un sabor amargo. Entiendo. Entró a su oficina y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Renata se quedó ahí parada, con el corazón latiéndole a 1000, sin entender nada de lo que acababa de pasar. Durante el resto del día sintió los ojos de él sobre ella. Cada vez que levantaba la vista, Ricardo la observaba a través de la pared de vidrio. No era la mirada vaga de siempre cuando pedía café o documentos. Era intensa, inquietante. Algo había cambiado y Renata no tenía idea de qué significaba. A la hora de la comida, Beatriz apareció con una sonrisa cómplice. Oye, ¿qué le hiciste a Ricardo? Ha estado mirándote como lobo hambriento toda la mañana. No seas ridícula. Apenas sabe que existo, respondió Renata. ¿En serio? Entonces, ¿por qué ha pasado por tu escritorio 5 veces en la última hora sin razón alguna? ¿Y por qué se detuvo y se quedó viéndote cuando fuiste al archivo? Renata levantó la vista y alcanzó a ver a Ricardo caminando por el pasillo otra vez. Cuando sus miradas se cruzaron, él no apartó los ojos. Tenía la mandíbula tensa antes de seguir caminando. Eso es raro, admitió Renata sintiendo mariposas en el estómago. ¿Raro? Esto está interesante. Escuchaste que aceptaste esa cita, ¿verdad? La escuchó. Perfecto. Nada como un poco de celos para despertar a un hombre, dijo Beatriz con una sonrisa pícara. Beatriz, Ricardo no está celoso. Probablemente ni le importa. Pero incluso mientras lo decía, Renata recordó la forma en que él había pronunciado la palabra amigo. La manera en que cerró la puerta de su oficina y la intensidad de su mirada cuando la vio sin lentes por primera vez. Tal vez, solo tal vez, algo había cambiado. Y esa posibilidad la asustaba más de lo que debería. Los días previos al viernes fueron los más extraños en la vida de Renata. Ricardo estaba diferente. Completamente diferente. El martes apareció en su escritorio con un café. Pensé que te gustaría esto, dijo colocando el vaso junto a su computadora. Renata se quedó mirando el café y luego a él con la boca abierta. Gracias. De nada.
Él se quedó ahí parado como si esperara algo más. ¿Dormiste bien? Sí. Muy bien. Qué bueno. Entonces se fue, dejando a Renata completamente confundida. El miércoles le preguntó si ya había comido. El jueves comentó que se veía cansada y le sugirió que saliera más temprano. Renata no entendía nada de lo que estaba pasando. Beatriz, en cambio, se la estaba pasando de maravilla. Está perdiendo la cabeza, amiga. Totalmente. Esto no tiene sentido. Durante 3 años apenas me dirigía la palabra y ahora actúa como si le importara. Le importa, Renata. Está celoso, y se le nota a leguas. El viernes por la mañana llegó con un nudo en el estómago de Renata. Había comprado un vestido azul marino nuevo para la cena. Era elegante, pero no demasiado revelador. Es perfecto para una primera cita. Estaba organizando unos archivos cuando Ricardo la llamó a la sala de juntas. Al entrar, él estaba solo, mirando por la ventana con las manos en los bolsillos. Por favor, siéntate. Renata se sentó con el corazón acelerado. ¿Pasó algo? ¿Hay algún problema con los contratos? No. Él se dio la vuelta y había algo vulnerable en sus ojos. Solo necesitaba hablar contigo sobre el trabajo. No. Ricardo acercó una silla y se sentó justo frente a ella. Sin escritorio de por medio. Demasiado cerca. Sobre ti. Renata sintió que se le secaba la garganta. ¿Sobre mí? Me di cuenta de que en 3 años trabajando juntos nunca te pregunté nada personal. Nunca quise saber cómo eres realmente, qué te gusta hacer, cuáles son tus sueños. Se frotó la cara con las manos, un gesto de nerviosismo que ella nunca le había visto. Y eso está mal. Licenciado Ochoa. Ricardo. Llámame Ricardo. No tienes que preocuparte por eso. Soy tu asistente. Mi trabajo es cuidar tu agenda, no al revés. ¿Y si yo quiero cambiar eso? El silencio que siguió fue ensordecedor. Renata no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Tienes planes para esta noche?, preguntó Ricardo, y había una urgencia en su voz que ella nunca había oído antes. ¿Tengo una cena? Su mandíbula se tensó. Con ese tipo, el banquero, Rodrigo. Sí. Cancélala. Renata parpadeó. ¿Qué? Cancela la cena. Ricardo se inclinó hacia adelante con los ojos fijos en los de ella. Cena conmigo en su lugar. Déjame llevarte a algún lugar bonito donde podamos hablar de verdad. ¿Estás hablando en serio? Nunca he hablado más en serio en mi vida. Renata sintió que la rabia le subía por el pecho. Una rabia que había estado acumulándose durante 3 años. Se levantó de golpe y Ricardo hizo lo mismo. No, no la voy a cancelar. Renata. Tuviste 3 años, Ricardo. 3 años completos para notarme. Para verme como algo más que la persona que organiza tu agenda y te hace el café. Su voz iba subiendo, pero no podía detenerse. Y nunca me miraste. Ni una sola vez. Yo era invisible. No lo eras. Sí lo era. Y ahora que otro hombre mostró interés, ahora que alguien me quiere, de repente apareces tú. ¿Quieres que cancele mi cita porque de pronto me volví interesante? Ricardo dio un paso hacia ella. No es repentino. ¿Entonces qué es? Son celos, Renata. Él cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió de nuevo, había una honestidad cruda en su mirada. Estoy celoso. La idea de que cenes con otro hombre, de que le sonrías, de que lo hagas reír me está matando. Renata sintió que las lágrimas le quemaban los ojos.
No tienes derecho a eso. Lo sé, pero te lo pido de todos modos. Dame una oportunidad. Una sola oportunidad para hacerlo bien. Para demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. ¿Y por qué debería hacerlo? ¿Por qué debería creerte? ¿Por qué? Ricardo tragó saliva con dificultad. Porque nunca había sentido esto antes. Esta necesidad de estar cerca de alguien, de conocer cada detalle de su vida, de ser la razón de su sonrisa. Renata negó con la cabeza y las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Merezco a alguien que me haya visto desde el principio, Ricardo. No a alguien que solo me notó cuando pensó que podía perderme. Ricardo, por favor. No. Ella caminó hacia la puerta con la mano en el picaporte. Voy a ir a mi cena y tú tienes que aceptarlo. Cuando salió, no miró hacia atrás, pero podía sentir los ojos de él quemándole la espalda. Podía sentir el peso de aquellas palabras flotando en el aire. Beatriz la esperaba afuera, fingiendo que no había escuchado todo a través de la puerta. ¿Escuchaste todo, verdad?, preguntó Renata mientras se limpiaba las lágrimas. Y hiciste lo correcto. ¿Entonces por qué duele tanto? Beatriz la abrazó con fuerza. Porque te importa él. Siempre te ha importado. Pero eso no significa que te merezca. Todavía no. No después de 3 años de ignorarte. Renata sintió intentando creer en sus propias palabras. Iría a cenar con Rodrigo. Conocería a un hombre que la había elegido desde el principio. Un hombre que no necesitaba celos para verla. Pero mientras regresaba a su escritorio, una parte de ella se quedó en esa sala de juntas con el hombre de ojos oscuros que por fin había admitido que ella existía. Y eso, aunque no quisiera admitirlo, lo cambiaba todo. Esa noche Renata se paró frente al espejo por 20ª vez. El vestido azul marino le quedaba perfecto, elegante pero discreto. Había dejado su cabello suelto en suaves ondas y su maquillaje estaba impecable. Beatriz la había ayudado, insistiendo en que tenía que verse espectacular. «Te ves perfecta», le dijo Beatriz por teléfono. Rodrigo se va a quedar sin palabras. «Gracias por todo, Beatriz. Ve y diviértete. Olvídate de Ricardo, al menos por esta noche». Pero olvidar a Ricardo era imposible. Desde la conversación en la sala de juntas, él había estado en cada uno de sus pensamientos. La vulnerabilidad en sus ojos, la desesperación en su voz, la confesión de celos que todavía resonaba en su mente. El restaurante italiano era acogedor, con iluminación suave y una decoración íntima. Rodrigo ya la estaba esperando cuando llegó, luciendo impecable en un traje gris. Se levantó de inmediato y sonrió ampliamente. «Renata, te ves hermosa». «Gracias. Tú también te ves muy bien». Le retiró la silla con un gesto caballeroso que la hizo sonreír. Pidieron vino y empezaron a platicar. Rodrigo era todo lo que parecía en sus mensajes, amable, divertido e interesante. Le contó sobre su trabajo en el banco, sobre la vez que salvó a un niño que se estaba ahogando en medio de un restaurante y sobre su pasión por la fotografía. «¿Y tú?», preguntó levantando su copa de vino. «¿Qué te gusta hacer cuando no estás trabajando?». Renata abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no lo sabía. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo por placer? Algo que no tuviera que ver con el trabajo ni con pensar en Ricardo. «Me gusta leer». «¿Qué tipo de libros?». «Normalmente romance». Rodrigo sonrió. «Una romántica». Debí haberlo imaginado. La conversación siguió fluyendo con naturalidad. Rodrigo era atento, hacía las preguntas correctas y se reía en los momentos adecuados. Era perfecto, demasiado perfecto.
Y Renata no podía dejar de pensar en Ricardo cuando Rodrigo extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella. Miró sus dedos entrelazados y sintió una punzada de culpa. No era la mano que quería sostener. No era el roce que le aceleraba el corazón. «Renata, ¿estás bien?» Ella levantó la vista y vio preocupación genuina en su rostro. «Sí, perdón. ¿Solo qué?» Y entonces lo vio. Ricardo. Estaba sentado solo en una mesa de la esquina, parcialmente oculto por una columna decorativa. No estaba comiendo ni bebiendo. Solo la miraba directamente con una expresión que le rompió el corazón en 1000 pedazos. Dolor, arrepentimiento, desesperación. «Con permiso», dijo Renata levantándose de golpe. «Necesito ir al baño». Rodrigo se veía confundido pero asintió. «Claro». Renata cruzó el restaurante con las piernas temblorosas, entró al pasillo que llevaba a los baños y se recargó contra la pared intentando respirar. «Ricardo». Ella se dio la vuelta. Ricardo estaba a unos pasos, con las manos en los bolsillos y los ojos enrojecidos. «¿Qué haces aquí?», preguntó, y su voz salió más débil de lo que pretendía. «No lo sé. Estaba en casa tratando de no pensar en ti aquí con él y de pronto vine». Dio un paso hacia adelante. «Sé que no tengo derecho. Sé que estás en una cita y que debería irme, pero... ¿Pero qué? Pero te amo». Las palabras salieron crudas y desesperadas. «Te amo, Renata. Y sé que debí darme cuenta mucho antes. Debí haberte visto antes. Pero estaba tan concentrado en no sentir nada, en mantener todo profesional, que no me di cuenta de que te habías convertido en lo más importante de mi vida». Renata sintió las lágrimas corriendo por su rostro. «Ricardo. Pienso en ti todo el tiempo. Cuando despierto, cuando me voy a dormir, durante las juntas, en tu sonrisa cuando Beatriz cuenta un chiste. La forma en que te muerdes el labio cuando estás concentrado. Como siempre me traes el café justo como me gusta sin que tenga que pedírtelo». Él estaba más cerca ahora. Tan cerca que ella podía sentir su calor. «Te amo y sé que llego tarde. Sé que no te merezco, pero necesitaba que lo supieras». «No puedes hacer esto», susurró ella. «No puedes aparecer aquí y soltarme esto ahora». «Lo sé, pero no pude quedarme lejos». Renata cerró los ojos sintiendo el peso de 3 años de emociones reprimidas cayendo sobre ella. Cuando los abrió, vio a Rodrigo parado al final del pasillo. Miró de Renata a Ricardo y luego de nuevo a ella. Entonces, con una pequeña sonrisa triste, caminó hacia ellos. «Tú debes ser el jefe», dijo Rodrigo extendiendo la mano hacia Ricardo. Ricardo la estrechó, visiblemente incómodo. «Sí, lo imaginé». Rodrigo miró a Renata con amabilidad. «Se nota en la forma en que lo miras y en la forma en que él te mira a ti». «Rodrigo, lo siento mucho». Renata empezó. «Sabía que había alguien. Lo pude notar en nuestras pláticas». Él sonrió con sinceridad. «Eres increíble, Renata, y mereces ser feliz. Si este hombre te hace feliz, entonces deberías intentarlo. Eres muy amable y mereces esa amabilidad siempre». Miró a Ricardo y su tono se volvió más serio. «Cuídala porque si no lo haces, yo me voy a enterar». Ricardo asintió y su voz salió firme. «Lo haré». Rodrigo se despidió con un gesto de la mano y salió del restaurante. Renata se quedó ahí temblando, mirando a Ricardo. «No sé qué hacer», admitió. «Ven conmigo, por favor». Ella sabía que debería decir que no. Debería proteger su corazón y mantener la distancia. Pero cuando miró esos ojos oscuros llenos de amor y miedo, no pudo. «Está bien». Salieron del restaurante juntos.
Ricardo la guió hasta su coche que estaba estacionado al otro lado de la calle. Cuando subieron, él no encendió el motor de inmediato. Solo se quedó sentado ahí, con las manos apretando el volante y respirando con dificultad. No pude irme, dijo con la voz quebrada. No pude dejarte aquí. Y Renata por fin dejó que su corazón hablara. Entonces no te vayas. Dentro del coche el silencio estaba cargado de electricidad. Ricardo finalmente se volvió hacia Renata. Y había tanto en sus ojos que ella apenas podía respirar. Nunca había amado a nadie antes de ti, comenzó con la voz ronca. Nunca dejé que nadie se acercara. Siempre pensé que los sentimientos estorbaban, que me harían débil. Pero entonces llegaste tú a mi vida con tus ojos suaves y tu forma de hacer todo más fácil. Y yo, negó con la cabeza. Luché contra eso. Luché con todas mis fuerzas. Fingí que solo eras mi asistente. Que no notaba cuando entrabas a la habitación que mi día no mejoraba solo con escuchar tu voz. Renata sintió que más lágrimas caían. ¿Por qué? ¿Por qué lo combatiste? Porque tenía miedo. Miedo de arruinarlo todo, de lastimarte, de no ser suficiente para ti. Tomó su mano y entrelazó sus dedos. Pero cuando te escuché aceptar esa cita, cuando me di cuenta de que iba a perderte, entendí que el verdadero miedo era vivir sin ti. Me lastimaste, Ricardo. Durante 3 años esperé a que me vieras. Lo sé, y voy a pasar el resto de mi vida compensándotelo si me dejas. Levantó la mano de ella hasta sus labios y la besó suavemente. Perdóname. Dame una oportunidad para hacerlo bien. Renata estaba dividida entre la razón y el corazón. La razón le gritaba que tuviera cuidado, que se protegiera. Pero su corazón, ese corazón que había latido por Ricardo durante tanto tiempo, le suplicaba que se rindiera. Una oportunidad, susurró. Solo una. La sonrisa que iluminó el rostro de Ricardo fue lo más hermoso que ella había visto jamás. Y entonces él se acercó lentamente, dándole tiempo para alejarse. Pero Renata no se alejó. Cuando sus labios se encontraron, fue como si el mundo entero se detuviera. El beso empezó suave, casi dudoso, pero rápidamente se convirtió en algo más profundo y urgente. 3 años de deseo reprimido explotaron en ese momento. Ricardo atrajo a Renata más cerca, con la mano enredada en su cabello. Ella rodeó su cuello con los brazos y soltó un suspiro cuando él mordió suavemente su labio inferior. Dios, Renata, murmuró contra su boca. No tienes idea de cuántas veces soñé con esto. Muéstrame, pidió ella, sorprendida por su propia valentía. Y él lo hizo. El beso se profundizó, sus manos explorando la espalda de ella, su cintura, trazando cada curva como si quisiera memorizarlas. Renata sintió el calor apoderándose de todo su cuerpo, una necesidad que nunca había experimentado antes. Cuando por fin se separaron, los dos estaban sin aliento. Ricardo apoyó su frente contra la de ella. Déjame llevarte a casa. El camino al departamento de Renata fue una dulce tortura. Ricardo manejaba con una mano en el volante y la otra entrelazada con la de ella. Cada semáforo en rojo era una excusa para otro beso, cada uno más intenso que el anterior. Cuando llegaron al edificio de Renata, Ricardo apagó el motor, pero ninguno de los dos se movió. Debería irme, dijo. Pero no soltó su mano. Debería, coincidió Renata, pero no abrió la puerta. Se miraron y luego, al mismo tiempo, volvieron a besarse. Esta vez fue diferente. Había urgencia, necesidad, un hambre que ninguno de los dos podía controlar ya. Sube conmigo, dijo Renata contra sus labios. ¿Estás segura? Completamente. Bajaron del coche, tropezando, riendo entre besos, con las manos entrelazadas.
En el elevador, Ricardo la presionó contra la pared, besando su cuello, encontrando ese punto sensible justo debajo de su oreja que la hizo gemir. Ricardo. Dime que pare y lo haré, murmuró él. Pero sus manos ya estaban en su cintura, atrayéndola más cerca. No pares. El elevador sonó al llegar a su piso. Renata lo jaló por el pasillo hasta su departamento, con las manos temblando mientras buscaba las llaves en su bolsa. Ricardo la besó desde atrás, con los labios sobre su hombro descubierto, haciendo que cualquier pensamiento racional se evaporara. Cuando por fin logró abrir la puerta, prácticamente cayeron dentro. Ricardo la giró y la presionó contra la puerta recién cerrada. Sus ojos se oscurecieron de deseo. Última oportunidad para cambiar de opinión, dijo, pero su voz estaba cargada de necesidad. Renata jaló su corbata, atrayéndolo más cerca. No voy a cambiar de opinión. Y entonces ya no hubo más palabras, solo caricias, besos, fuego. La ropa desapareció por el camino hacia la recámara. Cada prenda que caía revelaba más piel, más calor, más deseo. Ricardo fue sorprendentemente tierno, explorando su cuerpo con una reverencia que la hacía sentir adorada. Sus manos eran firmes pero suaves, sus besos alternaban entre una pasión ardiente y una dulzura devastadora. Eres hermosa, susurró besando cada centímetro de piel expuesta. Tan perfecta. Renata se entregó sin reservas, descubriendo un lado de sí misma que no sabía que existía. Con Ricardo, ya no era la asistente invisible. Era poderosa, deseada, amada. Cuando por fin se unieron, fue una mezcla abrumadora de todo lo que siempre había querido. Ricardo murmuraba palabras de amor contra su piel, le decía cuánto la deseaba, cuánto la necesitaba, y Renata, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa. Después, acostados entre sábanas revueltas, Ricardo la atrajo hacia su pecho y ella pudo escuchar cómo su corazón acelerado poco a poco se calmaba. «Quédate conmigo», pidió ella, adormilada. «Siempre», respondió él besando la parte superior de su cabeza. «Si me dejas, me quedaré para siempre». Y mientras se dormía en sus brazos, Renata supo que había tomado la decisión correcta. Tal vez él había tardado demasiado en verla, pero ahora que lo había hecho, sabía que nunca volvería a apartar la mirada. Las semanas siguientes fueron las más felices de la vida de Renata. Su relación se desarrolló en capas, pública y privada, profesional y personal. En el trabajo mantenían una discreción impecable. Renata seguía siendo la asistente eficiente. Ricardo seguía siendo el director exigente, pero había diferencias sutiles. Las miradas que se lanzaban cuando nadie los veía. La forma en que sus dedos rozaban los de ella al tomar un documento, la sonrisa secreta que Renata no podía ocultar cuando él elogiaba su trabajo en las juntas. Beatriz, por supuesto, se daba cuenta de todo y se la pasaba de maravilla. Ustedes creen que están siendo discretos, pero ya todos lo saben, les dijo un día durante la comida. ¿Saber qué?, fingió inocencia Renata. Ay, por favor. Ayer Ricardo sonrió cuando le entregaste ese reporte. El hombre sonrió. En 3 años nunca había visto eso. Fuera de la oficina, sin embargo, era otra historia. Ricardo pasaba por Renata casi todas las noches. A veces iban a cenar a restaurantes acogedores. Otras veces simplemente pedían comida y se quedaban en el sofá viendo películas a las que ninguno de los dos les ponía atención. Descubrieron que tenían más en común de lo que imaginaban. A los dos les encantaba cocinar, así que pasaban domingos enteros en la cocina preparando recetas elaboradas que casi siempre terminaban quemadas porque se distraían besándose. Caminaban sin rumbo por las calles de la ciudad, tomados de la mano, platicando de todo. Ricardo le contó sobre su infancia difícil, su padre ausente, la presión de construir un imperio desde cero.
Renata habló de sus sueños ocultos, especialmente el de viajar por el mundo. Siempre quise conocer París, dijo una noche recostada en su pecho. Ver la Torre Eiffel, caminar por las calles, sentirme parte de esas películas románticas. Entonces vayamos, dijo Ricardo como si fuera lo más sencillo. No es tan fácil. ¿Por qué no? Tengo dinero. ¿Tienes pasaporte? Podemos ir el próximo mes. Renata levantó la cabeza con los ojos brillantes. ¿Hablas en serio? Siempre. Él besó su frente. Quiero darte el mundo, Renata. Empezando por París. Un mes después estaban en París. Caminaron junto al Sena, visitaron el Louvre, subieron a la Torre Eiffel al atardecer. Ricardo tomaba fotos de Renata en todos lados, queriendo capturar cada sonrisa, cada momento de asombro. Eres más hermosa que todo esto, le dijo Ricardo mientras la veía maravillada frente a Notre Dame. Estás sesgado, respondió ella riendo. Pasaban mañanas perezosas en la cama del hotel, explorando la ciudad por las tardes y cenando en restaurantes románticos por las noches. Renata sentía que vivía en un sueño. Gracias, le dijo una noche mientras veían las luces de la ciudad desde el balcón. ¿Por qué? ¿Por esto? ¿Por verme? ¿Por amarme? Ricardo la atrajo a sus brazos. Gracias a ti por darme una oportunidad. Por enseñarme lo que significa vivir de verdad. De regreso en casa, su relación siguió profundizándose. Ricardo presentó a Renata a su familia. Su mamá, doña Guadalupe Ochoa, la recibió con los brazos abiertos. Por fin conozco a la mujer que robó el corazón de mi hijo, dijo doña Guadalupe tomando las manos de Renata. Eres aún más hermosa que en las fotos. Ricardo también tenía una hermana menor, Valeria, quien inmediatamente se convirtió en amiga de Renata. Nunca pensé que vería el día en que Ricardo se enamorara, comentó Valeria durante la cena. Siempre estaba tan cerrado, tan enfocado en el trabajo. Pero contigo es diferente. Es el mismo. Los meses pasaron en una nube de felicidad. Renata ganó más confianza, no solo en su relación, sino en sí misma. Empezó a vestirse con más estilo, a opinar más en las juntas y a perseguir sus propios sueños. Beatriz y Valeria se hicieron muy amigas y las tres comenzaron a salir juntas. Comidas, cafés, pláticas de todo. Renata nunca había tenido amigas así y ahora las tenía. Estás radiante, le dijo Beatriz un día observándola. Realmente feliz. Más de lo que jamás imaginé. Te lo mereces, amiga. Después de tanto tiempo siendo invisible, ahora brillas. Y era verdad. Renata sentía que por fin había encontrado su lugar en el mundo, no solo al lado de Ricardo, sino dentro de sí misma. Había aprendido a valorarse, a verse, a quererse. Su relación no estuvo libre de retos. Hubo días difíciles, desacuerdos, momentos en que la presión de mantener las cosas profesionales en el trabajo chocaba con sus sentimientos personales. Pero lo resolvían todo juntos, comunicándose, cediendo y creciendo. Una noche, 6 meses después de estar juntos, Ricardo llevó a Renata a la terraza de su penthouse. La ciudad se extendía abajo con sus luces parpadeando como estrellas. He estado pensando, dijo tomando sus manos. ¿En qué? En nosotros. En nuestro futuro. Respiró profundo. Renata Aguilar, desde el momento en que entraste a mi vida, lo cambiaste todo. Me enseñaste a sentir, a amar, a ser un mejor hombre. El corazón de Renata empezó a latir con fuerza mientras Ricardo se arrodillaba. El mundo se detuvo. Pasé tanto tiempo ciego, sin ver lo que tenía justo frente a mí. Pero ahora que te veo, no quiero volver a apartar la mirada nunca. Sacó una cajita de su bolsillo,
La abrió y reveló un anillo de diamantes impresionante. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Me dejas pasar el resto de mi vida haciéndote tan feliz como tú me haces a mí? Las lágrimas corrieron por el rostro de Renata. Sí. 1000 veces sí. Ricardo deslizó el anillo en su dedo y la atrajo en un beso profundo lleno de promesas. Cuando se separaron, los dos estaban llorando y riendo. Te amo, dijo él. Yo también te amo. Se quedaron ahí en la terraza abrazados mientras las luces de la ciudad brillaban a su alrededor. Renata pensó en todo el camino que los había llevado hasta ahí. 3 años siendo invisible, esperando, teniendo esperanza, y luego todo cambió. Había aprendido que a veces las grandes historias de amor empiezan con ser invisible. Porque cuando alguien por fin te ve de verdad, te ve por quien realmente eres, todo vale la pena. ¿En qué piensas?, preguntó Ricardo besando su sien. En cómo por fin me viste. Perdón por haber tardado tanto. No te disculpes. Renata le sonrió. Nos encontramos exactamente en el momento correcto. Y ahora tenemos para siempre. Para siempre, coincidió Ricardo atrayéndola más cerca. Te prometo que te voy a ver todos los días por el resto de nuestras vidas. Voy a notar cada sonrisa, cada risa, cada momento hermoso. Nunca volverás a ser invisible. Y mientras se besaban bajo las estrellas, Renata supo que él decía cada palabra en serio. Había pasado de ser la asistente invisible a ser el amor de su vida. Y era más hermoso que cualquier sueño que hubiera imaginado. La boda se planeó para la primavera siguiente. Doña Guadalupe y Valeria ayudaron con cada detalle, convirtiéndola en un asunto familiar. Beatriz fue la madrina de honor, llorando lágrimas de felicidad durante toda la ceremonia. Cuando Renata caminó por el pasillo con su vestido blanco, Ricardo susurró al verla llegar: «Eres lo más hermoso que he visto en mi vida». «Y por fin me estás viendo», respondió ella en un susurro con una sonrisa. Intercambiaron votos, prometiendo amarse, respetarse y valorarse todos los días de su vida. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, su beso fue recibido con aplausos y vivas. En la recepción, Ricardo dio un brindis. Pasé 3 años siendo ciego a la mujer más increíble del mundo. Renata estuvo a mi lado todos los días, haciendo mi vida mejor de 1000 maneras, y yo estaba tan enfocado en el trabajo que no lo notaba. Pero el amor tiene forma de despertarnos. Miró a su nueva esposa con adoración. Renata me enseñó que el éxito no significa nada sin alguien con quien compartirlo. Me enseñó a vivir, a sentir, a amar. Y voy a pasar cada día de nuestro matrimonio asegurándome de que sepa lo profundamente que es vista, valorada y amada. Renata se levantó y lo besó, sin importarle que todos los estuvieran viendo. Porque ahora ser vista por él era lo único que importaba. Años después, mirarían atrás en su historia y se reirían de cómo empezó, la asistente invisible y el director ciego. Parecía sacado de una novela romántica, pero para Renata y Ricardo era su verdad, su historia de amor, y era perfecta. Si te gustó esta historia de amor, dime, ¿hubieras perdonado a Ricardo después de 3 años de ser invisible, o habrías seguido adelante con Rodrigo? A veces el amor llega justo cuando dejamos de esperar. Si disfrutaste el relato, te agradecería mucho que le des like, te suscribas y dejes un comentario. Cuéntame de dónde eres y qué hora es allá en este momento. Gracias por escuchar.